Mónica se agarró a la barandilla de la cama del hospital, intentando respirar de forma constante, como le habían enseñado en las clases prenatales. Las contracciones eran cada vez más fuertes y David seguía sin aparecer. Hacía casi una hora que se había marchado, diciendo que se había olvidado unos documentos importantes en el coche. ¿Dónde está mi marido?, preguntó a la enfermera que controlaba los monitores. Intentaré encontrarlo ahora mismo, respondió la enfermera Nancy, dirigiéndole una mirada comprensiva. Tú aguanta, ¿vale? El dolor le recorrió el cuerpo. Mónica cerró los ojos e intentó concentrarse en su bebé. David y ella habían esperado tanto tiempo este embarazo. 3 años de intentos, 2 abortos y por fin el éxito. Se alegró mucho cuando supieron que estaban embarazados. Compró juguetes, preparó la habitación del bebé e incluso empezó a leer libros para padres. S.R.A. Thompson, la voz del médico, la devolvió a la realidad. Tenemos que prepararnos para el parto. Su marido, su coche no está en el aparcamiento. Mónica sintió un sudor frío brotar de su frente, y no era debido a las contracciones. Es imposible, susurró. Acaba de ir a comprar algo. Enseguida vuelve. La enfermera Nancy se acercó y le cogió la mano. Cariño, tienes que centrarte en ti y en el bebé. Ya resolveremos todo lo demás más tarde. Las 2 horas siguientes se fundieron en un interminable torrente de dolor, órdenes del médico y sus propios gritos. Cuando Mónica por fin oyó llorar a su hija, las lágrimas de alivio se mezclaron con las de miedo y confusión. «Enhorabuena, tiene una preciosa niña sana», anunció el médico, mostrándole el bebé. Mónica miró la carita de su hija, sintiendo a la vez un amor sin límites y un dolor punzante. ¿Dónde está David? ¿Por qué no puede ver este milagro? Unas horas más tarde, cuando la trasladaron a planta y Emma dormía plácidamente en una cuna especial a su lado, Nancy entró en la habitación con un sobre en las manos. «Encontraron esto en la recepción», dijo en voz baja, entregándoselo a Mónica. Mónica lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con una letra familiar. «Mónica, lo siento, pero no puedo. Todo esto, el bebé, la responsabilidad, es demasiado para mí. Creía que estaba preparada, pero no lo estoy. No me busques, ya he tomado una decisión. David». Mónica leyó estas líneas una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran por arte de magia. Todos sus momentos felices pasaron por su mente. Su primer encuentro en aquel café, donde él se rió de que ella derramara café sobre su jersey blanco. Su boda, donde él juró amarla para siempre. El momento en que descubrieron que estaba embarazada y él lloró de felicidad. «¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?», preguntó Nancy en voz baja. «¿Hay alguien a quien deba llamar?» «Kelly», alcanzó a decir Mónica a duras penas, entregándole el teléfono. Mientras la enfermera hablaba con Kelly, Mónica miró a su hija dormida. La pequeña Emma era tan inocente, tan perfecta. ¿Cómo podía dejarlas a las 2 en un momento así? De repente recordó su cuenta bancaria conjunta. Con dedos temblorosos, abrió la aplicación bancaria de su teléfono. 0. Todos sus ahorros comunes habían desaparecido. En ese momento, Kelly entró en la habitación. Una mirada a su hermana bastó para decirle que ya lo sabía. «Mónica, cariño», susurró Kelly, abrazando a su hermana. «Ya estoy aquí contigo». «Se lo llevó todo, Kelly», sollozó Mónica. «Todo nuestro dinero, ¿cómo vamos a...?» Kelly acarició la cabeza de su hermana como lo había hecho cuando era niña. «Lo superaremos, no estás sola, nunca estarás sola». Emma se removió en la cuna y lloró suavemente. Kelly se acercó a ella y la levantó suavemente. «¿Nos conocemos, sobrinita? Soy tu tía Kelly y ya te adoro». Mónica miró a su hermana y a su hija, y otra emoción empezó a abrirse paso entre el dolor y la desesperación. La determinación. Lo conseguiría. Por el bien de esta pequeña criatura,
que se apoyaba confiadamente en el pecho de su tía, encontraría la fuerza para seguir viviendo. «Nos mudaremos conmigo», dijo Kelly con firmeza, como si leyera la mente de su hermana. Al menos por primera vez. Mónica asintió, sintiendo que las lágrimas volvían a correr por sus mejillas, pero no eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud, por su hermana, que siempre está a su lado, por su hija, que ahora se convertirá en su fuerza, por un nuevo comienzo que, aunque doloroso, es necesario. Eran las 4 de la mañana. Mónica estaba junto a la ventana del piso de Kelly, meciendo en brazos a Emma, que se negaba a dormirse. 3 semanas después de dar a luz, se había convertido en su rutina habitual. Noches sin dormir, lágrimas e interminables pensamientos sobre el futuro. «Vamos, cariño», le susurró a su hija. «Mamá necesita dormir un poco». Kelly apareció en la puerta con una taza de té caliente. «¿Se ha levantado otra vez?» También su mamá. Mónica intentó sonreír, pero la sonrisa estaba torcida. «Déjame cogerla en brazos y al menos puedes comer algo normal», sugirió Kelly. «Otra vez no has comido nada en todo el día, ¿verdad?» Mónica negó con la cabeza. «No puedo. Cada vez que me siento a comer pienso en nuestras cenas con David, en cómo preparaba sus filetes especiales». Le temblaba la voz. «Escúchame». Kelly cogió a su hermana por los hombros. «No merece tus lágrimas, ni siquiera merece una mención en la cena». En ese momento, el teléfono de Mónica vibró. Un mensaje del banco. «Intento de retiro de tarjeta de crédito rechazado debido al límite sobregirado». «Incluso ha vaciado la tarjeta de crédito», susurró Mónica, sintiendo que le temblaba todo el cuerpo. «Cali, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a mantener a Emma?» «Para empezar, pediremos el divorcio y la pensión alimenticia», respondió Kelly, cogiéndole el teléfono a su hermana. «He concertado una cita para que veas mañana a un abogado que conozco». «¿Señorita Thompson?» La voz del abogado sonaba comprensiva al día siguiente. «Me temo que es una situación complicada. Su marido retiró todo el dinero el día antes del nacimiento. Legalmente, era dinero conjunto y será difícil demostrar dolo». Mónica se sentó con las manos apretadas en el regazo. «¿Y la pensión alimenticia?» «Para eso tenemos que encontrarle. Ha cambiado de número de teléfono, ha dejado el trabajo. Parece que se ha preparado bien para su desaparición». De camino a casa, Mónica sintió que le invadía una ola de desesperación. A la entrada de la farmacia, se detuvo de repente. Había un anuncio en el escaparate. «Se necesita farmacéutico para el turno de noche». «¿Estás loca?», se indignó Kelly cuando Mónica le contó su decisión de aceptar el trabajo. «Emma solo tiene un mes», preguntó Mónica cansada. «¿Vivir de tu sueldo para siempre? Ya haces demasiado por mí. Pero turnos de noche, ¿con un bebé? Tú trabajas de día, yo trabajaré de noche, nos las arreglaremos». El primer turno de noche fue el más duro. Mónica apenas podía mantenerse en pie, comprobando constantemente su teléfono para ver si Emma estaba bien. Pero cuando recibió su primer dinero ganado por la mañana, la sensación fue increíble. «Buenos días, señorita Thompson», dijo una anciana que entraba a menudo en la farmacia. «¿Cómo está su hija?» «Gracias, señora Wilson. Estamos creciendo un poco». «Sabe». La mujer se inclinó más hacia ella. «Yo también crié sola a 2 hijos. ¿Y sabe qué? Crecieron y se convirtieron en personas maravillosas. A veces la ausencia de un mal ejemplo es mejor que la presencia de un mal padre». Estas palabras hicieron reflexionar a Mónica. Quizá la señora Wilson tenía razón. Quizá Emma y ella estuvieran mejor sin David, pero la depresión posparto no la abandonaba. Había días en que Mónica se quedaba tumbada, mirando al techo, mientras Kelly cuidaba de Emma. Había noches en las que lloraba mientras hojeaba viejas fotos en su teléfono. «Necesitas ayuda», le dijo un día Kelly, que había sorprendido a su hermana en otro ataque de llanto. «Ayuda profesional». «No tengo dinero para eso».
Hay grupos de apoyo gratuitos para madres solteras. Encontré uno cerca de casa. La primera reunión del grupo de apoyo fue un punto de inflexión. Al escuchar las historias de otras mujeres, Mónica se dio cuenta de repente de que no estaba sola, y que muchas de ellas no solo habían sobrevivido, sino que habían salido adelante. Yo empecé con una tienda online de bebés, cuenta Megan, una de las participantes. Al principio era solo un hobby, pero ahora tengo una cadena de tiendas. Esta historia mantuvo en vilo a Mónica. Mientras trabajaba en una farmacia, se dio cuenta de que mucha gente preguntaba por material médico para el hogar. ¿Y si? Kelly, dijo una tarde, quiero probar algo por mi cuenta. Tengo una idea. Y por primera vez en mucho tiempo, apareció en sus ojos la misma luz que Kelly recordaba de su infancia. Una luz de determinación y esperanza. Cuéntamelo todo, sonrió Kelly, y las hermanas se quedaron despiertas hasta por la mañana discutiendo el plan de negocio. Emma, que ya había dormido toda la noche, roncaba plácidamente en su cuna. Mónica miró a su hija y, por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió dolor y miedo, sino también esperanza. Ella lo conseguiría, lo conseguirían, y un día David se arrepentiría de su elección. Mónica estaba sentada frente a su portátil, mirando el siguiente pedido de material médico. Al otro lado de la ventana se oían las risas de los niños. En el parque de enfrente se celebraba el cumpleaños de alguien. Cumpleaños. Dentro de una semana, Emma cumplirá 1 año. No puedo creer que haya pasado 1 año entero, dijo Mónica cuando Kelly entró en la habitación con Emma en brazos. Y vaya año que ha pasado, respondió Kelly, dejando a su sobrina en el suelo. Emma gateó inmediatamente hacia sus juguetes. Por cierto, he invitado a algunas de las mamás de nuestro grupo de apoyo para celebrarlo. Mónica asintió mientras observaba a su hija. Emma era el vivo retrato de su padre, los mismos ojos azules, la misma curva en las cejas. A veces le dolía, pero la mayor parte del tiempo Mónica había aprendido a aceptarlo como un hecho. Ah, y una cosa más. Kelly sacó una tarjeta de visita del bolso. ¿Te acuerdas de Robert Miller, mi colega de la escuela de negocios? Quiere conocerte. Dice que tu idea de vender equipos médicos por Internet tiene potencial. Kelly, te dije que no se lo dijeras a nadie. Escucha, interrumpió su hermana. Tu pequeña tienda en línea ya está haciendo un buen beneficio, pero con el mentor adecuado podrías convertirla en algo más grande. En ese momento, el teléfono de Mónica vibró. Un mensaje del proveedor. Su pedido de un lote de sillas de ruedas ha sido confirmado. El importe es de $25,000. Dios mío, susurró Mónica. Es el mayor pedido que he hecho nunca. Más aún, exclamó Kelly. Necesitas asesoramiento profesional. Robert estará en la ciudad la semana que viene. La reunión con Robert tuvo lugar en una pequeña cafetería. Era un hombre amable, de mediana edad y mirada atenta. «Háblame de tu negocio», le preguntó después de intercambiar cumplidos. Y Mónica lo hizo. ¿Cómo se dio cuenta de la necesidad de equipos médicos asequibles? ¿Cómo empezó con una simple página web y unos pocos productos esenciales? ¿Cómo fue ampliando la gama? ¿Sabes qué es lo que más me impresionó?, dijo Robert cuando terminó. Has encontrado un nicho que las grandes empresas suelen ignorar, la asistencia a domicilio, y sus precios. Intento que sean lo más asequibles posible, explica Mónica. Veo lo difícil que es para la gente. Eso es lo que te hace especial, sonrió Robert. No solo tienes una idea de negocio, tienes una misión. Después de la reunión, Mónica se sintió extrañamente entusiasmada. Robert se ofreció a ayudarla con el plan de empresa y a presentarla a posibles inversores, pero la vida decidió recordarle que no todo es coser y cantar. Unos días después, cuando Mónica iba a recoger a Emma a la guardería, se fijó en una figura familiar en el aparcamiento, Elizabeth, la madre de David. «Mónica», la llamó su suegra. «Espera». Mónica abrazó a Emma con fuerza.
¿Qué quieres? Yo solo quería ver a mi nieta, se adelantó Elizabeth. David, no te atrevas a mencionar su nombre, la interrumpió Mónica bruscamente. ¿Lo sabías? ¿Sabías que planeaba fugarse? Elizabeth bajó la mirada. No, pero ahora mismo está en una situación difícil. Quizás si hubiera... ¿Si yo qué? La voz de Mónica temblaba de rabia. Si le hubiera perdonado por dejarnos en la maternidad, por robarnos todos nuestros ahorros, por no preguntar siquiera si su hija estaba viva, solo tenía miedo a la responsabilidad. Ya sabes que su padre también... No, dijo Mónica con firmeza. No quiero oírlo, y no te atrevas a volver a acercarte a mi hija. En casa, Mónica no pudo calmarse durante mucho tiempo. Emma, percibiendo el estado de ánimo de su madre, también estaba inquieta. ¿Sabes qué? Le dijo Kelly por la noche, cuando Mónica le contó lo de la reunión. Quizá sea lo mejor. Ahora sabes con certeza que te está vigilando. Tienes que tener más cuidado. ¿Crees que podría intentar? Mónica no terminó la frase. No lo sé, pero es mejor prevenir. Por cierto, Kelly sacó una carpeta. He preparado algo para la reunión con los inversores. Los días siguientes pasaron volando en un torbellino de preparativos. Mónica trabajó en la presentación, consultó con Robert y organizó la fiesta de cumpleaños de Emma. El cumpleaños resultó ser cálido y soleado. Emma, con su vestido de cumpleaños, fue el centro de atención. Ya caminaba segura de sí misma, se agarraba a los muebles e intentaba repetir palabras nuevas. «Mamá», dijo claramente cuando Mónica encendió la vela de la tarta. Y en ese momento, mirando a su hija, rodeada de los cuidados y el amor de sus amigos y familiares, Mónica se dio cuenta de que no solo sobrevivía, sino que vivía. Y esta vida, aunque no sea la que había planeado, es suya y es hermosa. Por Emma, Kelly levantó su vaso de zumo. Por nosotros, añadió Mónica en voz baja, abrazando a su hija. Por nuestro futuro. Mónica se sentó en su pequeño despacho, que en realidad era un trastero reconvertido en el apartamento de Kelly, y echó un vistazo a los pedidos. En 3 años, su tienda online de equipos médicos había crecido considerablemente. Al principio trabajaba sola, tomando pedidos, coordinando las entregas y comunicándose con los clientes. Ahora tenía 2 ayudantes para tramitar los pedidos y contratos con varios proveedores de confianza. «Mamá, no quiero ir a la guardería». Emma se aferraba a su falda mientras se preparaban de nuevo por la mañana. «Cariño, mamá tiene que trabajar». Mónica intentó parecer tranquila, aunque ya llegaba tarde a una reunión importante. «Tus amigos están allí. Michael, Katy, pero la señorita Peterson volverá a ponerme en un rincón». Emma hizo un mohín. Mónica suspiró. Últimamente había habido problemas con la guardería. Emma solía tener rabietas, sobre todo cuando otros padres venían a recoger a sus hijos de 2 en 2. «Cariño, hagamos un trato. Si te portas bien, veremos tus dibujos animados favoritos por la tarde, ¿vale?» De camino a la guardería, Mónica vio un coche que le resultaba familiar. Su suegra. «Es ella otra vez». Elizabeth salió del coche. Solo quería... «No», la interrumpió bruscamente Mónica, impidiendo que Emma la viera. «Ya hemos hablado de esto, pero yo soy su abuela. Tengo derecho a...». «Perdiste todos tus derechos en el momento en que tu hijo nos dejó en el hospital. Y sé que sabías lo que planeaba». Elizabeth se estremeció. «Eso no es cierto. Yo solo quiero ayudar. David está en otra ciudad, está... No me importa dónde esté. Y por favor, no vengas más por aquí». Asusta a Emma. En la guardería, Mónica advirtió a la maestra. «Por favor, no deje entrar a esta mujer y no le dé ninguna información sobre Emma». De camino al trabajo, llamó a su agente inmobiliario. Llevaban meses buscando la casa adecuada. Tras muchas negociaciones con el banco, por fin les aprobaron la hipoteca, una casa pequeña en un barrio tranquilo, justo lo que necesitaban. «Señorita Thompson»,
Los documentos están listos, le dijo el agente inmobiliario. Podemos firmar el acuerdo la semana que viene. Por la tarde, después del trabajo, Mónica recogió a Emma de la guardería. ¿Qué tal el día, cariño? Bien, respondió Emma, pero algo en su voz hizo que Mónica desconfiara. Katy dijo que era una mentirosa. Le estaba hablando de mi padre, de que era un superhéroe y estaba salvando a gente en otro país. Emma sollozó y dijo que no era verdad. Mónica sintió que se le apretaba el corazón. Cariño, tenemos que hablar, pero hagámoslo en casa, ¿vale? En casa, después de cenar, cuando estuvieran sentados en el sofá. Sabes, a veces los adultos hacen cosas difíciles de entender. Tu padre se fue cuando eras muy pequeña. Fue su elección y no tuvo nada que ver contigo. ¿Pero por qué? ¿Fui mala? No, cariño, no. Mónica abrazó a su hija con fuerza. Eres la mejor niña del mundo, es solo que algunas personas no están preparadas para ser padres. Más tarde, cuando Emma ya se había dormido, entró Kelly. ¿Cómo fue la conversación? Fue difícil. Ella es demasiado joven para ese tipo de dolor. ¿Sabes qué? Tal vez esta mudanza es exactamente lo que necesitas. ¿Un nuevo comienzo? Mónica asintió. Su negocio crecía. Ahora tenía contratos fijos con varias residencias de ancianos y clínicas privadas. Quizá había llegado el momento de cambiar. Sonó el teléfono. Era uno de sus clientes más importantes. Señora Thompson, nos gustaría hablar de la posibilidad de ampliar nuestra colaboración. Mónica miró a su hija dormida. Hace 3 años era una madre soltera sin dinero ni perspectivas. Ahora tiene su propio negocio y pronto tendrá su propia casa. Lo ha conseguido. Lo han conseguido. Sí, contestó al teléfono. Veámonos mañana y hablemos de todo. La vida avanzaba, y cada paso les hacía más fuertes, aunque algunas sombras del pasado siguieran intentando atraparlos. Mónica se ajustó nerviosamente la etiqueta con su nombre en una conferencia médica en Chicago. Era su primer gran evento del sector en el que representaba a su empresa. El stand era modesto en comparación con los gigantes del sector, pero la ubicación era buena, justo a la entrada del pabellón principal. Un concepto interesante, dijo una voz familiar detrás de ella. Mónica se quedó helada. Habría reconocido esta voz entre mil. Equipos médicos asequibles para la asistencia domiciliaria. Se dio la vuelta lentamente. David no había cambiado mucho con los años, salvo por unas cuantas canas en las sienes. ¿Qué hace usted aquí? Su voz era tranquila pero firme. Represento a MedTech Solutions. Señaló un stand mucho más grande que había cerca. No sabía que estarías aquí. Estás mintiendo, lo cortó Mónica. Tu madre te lo habrá contado todo. David miró su stand en silencio. Has hecho bien. ¿Y cómo? Ni se te ocurra preguntar por ella, le interrumpió Mónica. Perdiste ese derecho hace 4 años. En ese momento se acercó un posible cliente y Mónica se dio la vuelta aliviada. Cuando volvió la vista, David ya no estaba. Aquella noche, en su habitación de hotel, marcó el número de Cali con manos temblorosas. Está aquí, en la conferencia. ¿Qué? Ese bastardo se atrevió. Trabaja para MedTech Solutions. Son un competidor directo, Cali, y son mucho más grandes que nosotros. Aguanta. La voz de Cali se volvió seria. Llamaré a nuestro abogado. Al día siguiente, la conferencia se convirtió en una pesadilla. Allá donde iba Mónica, se topaba con David. Aparecía en las mismas presentaciones, se acercaba a los mismos clientes. ¿Sabe?, le dijo a uno de los socios potenciales de Mónica. Las pequeñas empresas a menudo no pueden garantizar suministros estables, y nosotros llevamos 15 años en el negocio. Por la noche, Mónica recibió un mensaje de su mayor cliente. Lo sentimos, pero tenemos que revisar las condiciones de nuestra cooperación. Está intentando destruir mi negocio, susurró, mirando por la ventana de su habitación de hotel. Una llamada interrumpió sus pensamientos.
Era la guardería. Señorita Thompson, Emma tiene fiebre. Hemos intentado llamar a su hermana, pero me voy en el primer vuelo. Mónica ya estaba haciendo la maleta. En el aeropuerto se encontró de nuevo con David. Mónica, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo intentas destruir todo lo que he construido? Mira, sé que soy culpable, pero he cambiado. Quiero arreglarlo todo. Mónica rió amargamente. ¿Arreglarlo? ¿Destruyendo mi negocio? ¿Poniendo a mis clientes en mi contra? Son solo negocios. Yo podría ayudarte. Nosotros podríamos... ¿Nosotros? Mónica le miró directamente a los ojos. No hay ningún nosotros. Estamos mi hija y yo, que está enferma y me necesita. Y tú no eres más que un competidor que utiliza métodos sucios. En casa, la recibió una Emma llorosa con 39 de fiebre. «Mamá, me siento muy mal», susurró su hija. «Lo sé, cariño. Mamá está aquí. Todo irá bien». Los días siguientes se convirtieron en un caleidoscopio de locos. Medicamentos infantiles, compresas frías, noches sin dormir y constantes llamadas de clientes informándome de que sus contratos habían sido cancelados. «Utiliza el dumping», le explicó Robert. «Ofrece precios por debajo del coste solo para atraer a sus clientes». «¿Pero por qué?» Mónica acarició el pelo de Emma mientras se dormía. «Quizá quiere obligarte a vender el negocio», sugirió Kelly. En ese momento, recibió un correo electrónico de MedTech Solutions. «Estimada señorita Thompson, dada la difícil situación del mercado, nos gustaría discutir la posibilidad de fusionar nuestras empresas». «Ese bastardo», susurró Kelly. «Intenta volver a meterse en tu vida por la fuerza». Mónica miró a su hija dormida y sintió que la ira crecía en su interior. Las había abandonado cuando eran más vulnerables, y ahora que ella había creado algo propio, él intentaba quitárselo. «Dile», le dijo a Robert, «que prefiero cerrar el negocio antes que vendérselo a la empresa». Aquella noche, sentada junto a la cama de Emma enferma, Mónica tomó una decisión. No dejaría que él volviera a arruinarlo todo, aunque tuviera que empezar de nuevo. En las noticias de la noche del canal de televisión local emitían un reportaje sobre el acto benéfico de MedTech Solutions. Sillas de ruedas gratuitas para un hospital infantil. En la pantalla, David hablaba de la importancia de la responsabilidad social en los negocios. «Apágalo», le pidió Mónica a su hermana. «Ya no soporto ver su bondad fingida». «¿Has visto lo que ha publicado en LinkedIn?» Kelly le pasó el teléfono. Había un artículo de David sobre la importancia de los valores familiares en los negocios. «Se está burlando de nosotros», Mónica apretó los puños. «Primero destruye nuestra familia y ahora pretende ser un padre de familia modelo». Sonó el teléfono. Era Linda, su antigua amiga común. «Mónica, no me siento cómoda hablando de esto, pero David me ha pedido que hable contigo. Ha cambiado mucho, dice que lo siente. ¿Y tú le crees?» Mónica sintió que le temblaba la voz. «Te ha enviado para manipularme. Es que realmente dice que quiere corregir los errores del pasado. Tiene derecho a ver a su hija». ¿El derecho? Mónica apenas podía contenerse. ¿Dónde estaba su derecho cuando abandonó a su hija recién nacida? Cuando robó todo nuestro dinero? Cuando ni siquiera preguntó si su hija estaba viva durante 4 años? Después de la llamada, Mónica no pudo calmarse durante mucho tiempo. Parecía que David estaba intentando metódicamente llegar a ella a través de todos sus conocidos comunes. «Mamá, ¿por qué la señora Williams ya no nos invita a cenar?», preguntó un día Emma. «Michael dijo que su madre ya no es amiga tuya». Mónica suspiró. Su círculo de amistades se reducía rápidamente. Algunos Kira se ponían abiertamente del lado de David, mientras que otros simplemente se retiraban, reacios a participar en el conflicto. Una noche, cuando Mónica volvió del trabajo, encontró a Kelly en casa con una expresión seria en el rostro.
He descubierto algo sobre David. Tienes que saberlo. Resulta que cuando David los dejó, tenía enormes deudas con el casino. Estaba perdiendo dinero con la empresa donde trabajaba y se enfrentaba a un proceso penal. Por eso se llevó todos nuestros ahorros, susurró Mónica, para pagar sus deudas. Pero eso no es todo. Kelly sacó una carpeta. ¿Te acuerdas de Tom del banco? Hizo una pequeña investigación. Parece que David sigue jugando, y sus deudas son aún mayores ahora. Por eso está tan desesperado por hacerse con el control de mi negocio. Su conversación fue interrumpida por una llamada de la escuela. Señorita Thompson, tenemos un pequeño problema con Emma. En la escuela, Mónica encontró a su hija llorando. Dijo que era mi papá, sollozó Emma. Se acercó a la valla en el recreo y dijo que me echaba de menos. Mónica sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. ¿Se acercó a ti? Sí, y me enseñó fotos de vosotros juntos. Mamá, ¿por qué no me dijiste que quería hablar conmigo? Esa noche, Mónica estaba sentada en el despacho de su abogado. Ha infringido todas las normas posibles. Acercarse a un niño en el colegio. Por desgracia, el abogado se quitó las gafas. Técnicamente es su padre y tiene derecho a comunicarse. Si pide la custodia. Después de 4 años de ausencia. El tribunal suele apoyar la reagrupación familiar, si puede demostrar que ha cambiado. En casa, Mónica encontró a Emma pintando. ¿Qué es esto, querida? Esta es nuestra familia. Emma le mostró el dibujo. Somos tú, yo, la tía Kelly y papá. Mónica sintió que se le apretaba el corazón. Cariño, tenemos que hablar. Solo porque papá apareció de repente, no significa... Pero dijo que me amaba, que me iba a comprar un pony, que nos íbamos a ir a vivir juntos, tú, yo y él. Emma, escucha. Mónica se sentó a su lado. Los adultos a veces prometen cosas que no pueden o no quieren cumplir. «Es que no quieres que vuelva», gritó Emma. Aquella noche Mónica estuvo mucho tiempo sin dormir. Hojeó fotos antiguas, su boda, sus primeras vacaciones juntos, el día que se enteró de que estaba embarazada. ¿Cómo podía parecer tan feliz si ya estaba planeando dejarlos? El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Voy a volver a su vida de todos modos, con su consentimiento, o sin él. La elección es suya. Mónica borró el mensaje y marcó el número de su abogado. Prepara todos los documentos necesarios. Lucharé por mi hija hasta el final. Al día siguiente, Mónica cogió el teléfono y era el abogado. Mónica miró a su abogado, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. Por desgracia, sí. Sus abogados lo habían calculado todo muy bien. Efectivamente, el capital inicial se obtuvo cuando estaban casados. Y técnicamente... ¿Técnicamente? Le interrumpió Mónica. ¿Y el hecho de que se llevara todos nuestros ahorros? ¿Que nos dejó sin un céntimo? Esa es la cuestión. Dice que el dinero se destinó a un tratamiento contra la adicción al juego. Tiene certificados del centro de rehabilitación. Mónica sonrió con amargura. David siempre sabía cómo crear la impresión adecuada. Al salir del despacho del abogado, Linda, su antigua mejor amiga, la interceptó. Mónica, es suficiente. David ha cambiado de verdad. Ahora se dedica a obras de caridad, ayuda a orfanatos. ¿A costa de quién, Linda?, preguntó Mónica cansada. ¿A costa de mis clientes? Pero si tú tampoco eres una santa, estalló de pronto Linda. Me contó cómo no le dejaste ver a Emma, cómo la pusiste en su contra todos estos años. Mónica se quedó congelada en su sitio. Así que ya está. Ahora entendía por qué sus antiguos amigos habían empezado a evitarla. En casa, esperaba una llamada del director de la escuela. Señorita Thompson, me temo que tenemos un problema. El señor Thompson había hecho una importante donación para un nuevo laboratorio informático y ahora insiste en participar en la PTA. Pero si ni siquiera tiene la patria potestad.
Desgraciadamente, sigue siendo legalmente su padre. Y muchos padres apoyan su iniciativa. Kelly encontró a su hermana en la mesa de la cocina, inmersa en documentos. ¿Qué buscas? Pruebas, respondió Mónica. Cualquier cosa, no puede ser tan perfecto. No es perfecto, se sentó Kelly a su lado. He aprendido algo. ¿Te acuerdas de Richard, el del banco? Resulta que David ha pedido varios préstamos importantes contra su empresa. Da la impresión de tener un negocio próspero, pero en realidad está endeudado. ¿Qué nos dice esto? Nada hasta ahora, pero explica por qué está tan desesperado por conseguir un pedazo de su negocio. Su empresa está al borde de la quiebra. En ese momento, Emma entró en la cocina. Mamá, papá me invitó a un evento de caridad. ¿Puedo ir? Cariño, ya lo hemos hablado. Siempre dices lo mismo. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Pero él hace cosas buenas. Ayuda a niños enfermos. Más tarde, mientras acostaba a su hija, Mónica vio una tableta nueva. Me la dio mi padre, murmuró Emma somnolienta. Dijo que tengo el mismo derecho a cosas bonitas que los niños de familias completas. Mónica sintió que todo en su interior hervía. Estaba jugando con la culpabilidad de la niña. Al día siguiente, Kelly trajo más noticias. ¿Sabes por qué la CCRA? Harris de repente dejó de hablarte. David le consiguió trabajo a su hijo. Y no solo a ella. Él metódicamente proporciona a cualquiera que pueda influir en la opinión pública. Crea la imagen de un benefactor bondadoso, sonrió Mónica con amargura. Exacto. ¿Y sabes qué es peor? Todo es absolutamente legal. No hay infracciones, solo una manipulación magistral. El abogado de David parecía impecable ante el tribunal. Su señoría, mi cliente ha recorrido un largo camino en su rehabilitación, admite sus errores y solo quiere una cosa, la oportunidad de ser un buen padre y ayudar al negocio que empezó como un asunto familiar. Mónica miró a su exmarido. Un traje impecable, una mirada sincera, nobles canas en las sienes. ¿Quién podía sospechar que tras esa fachada se escondía un frío cálculo? Por la tarde encontró a Emma ante su ordenador. ¿Qué haces, cariño? Estoy mirando la página web de la empresa de tu padre. Aquí dice que ha ayudado a cientos de personas, y tú dices que es un mal tipo. Mónica se sentó a mi lado. Emma, la vida no es tan simple. A veces la gente hace cosas buenas por diferentes razones. ¿Crees que no lo hace sinceramente? Creo que hay que tener cuidado con las cosas que parecen demasiado perfectas. Esa noche, Mónica no pudo dormir durante mucho tiempo. ¿Cómo tratar a una persona que no infringe la ley, pero es hábil manipulando a todos los que le rodean? ¿Cómo explicar a un niño que la bondad ostentosa puede ser una máscara? ¿Y cómo no perderse en esta lucha? ¿Sabes qué?, dijo Kelly mientras discutían la situación. Quizá la mejor estrategia sea seguir siendo uno mismo. La verdad siempre sale a la luz. Mónica miró la foto de Emma que había sobre la mesa. Merecía la pena luchar por ella, incluso si eso significaba un largo viaje para desenmascarar una mentira elaborada. Mónica no se esperaba la llamada. El número no le resultaba familiar y la voz de la mujer era temblorosa. Señorita Thompson, me llamo Olivia Parker. Soy la mujer de David. Mónica sintió que se le helaban las tripas. ¿Qué? Quiero decir, mi actual esposa. Llevamos casados 2 años. Se hizo el silencio. Mónica intentó comprender lo que había oído. Pero está solicitando la patria potestad. Habla de reagrupación familiar. Por eso te llamo. La voz de Olivia tembló aún más. Lo está haciendo otra vez, como me hizo a mí, a los demás. Se conocieron en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Olivia era una joven de ojos cansados y movimientos nerviosos. También tenía un negocio de éxito, dijo ella, haciendo girar una taza de café entre las manos. Una cadena de salones de belleza. Nos conocimos en un acto benéfico.
Era tan encantador, atento, y luego empezó a exigir dinero para el desarrollo de su empresa. Terminó Mónica por ella. Así es. Al principio, pequeñas cantidades, luego, más grandes. Cuando me negué, empezó a amenazarme con el divorcio, a chantajearme. Y no eres la primera, añadió tras una pausa. Encontré a otras 3 mujeres, el mismo patrón, madres solteras o empresarias de éxito. Se gana tu confianza, se casa y luego... Mónica sacó su teléfono. Cali tiene que saber esto. 1 hora más tarde, las 3 estaban sentadas. Cali tomaba notas rápidamente. Entonces, Sandra está en Oregón, Patricia en Texas. Así es, asintió Olivia. Siempre un nuevo comienzo, una nueva historia, y siempre una imagen pública impecable. Caridad, proyectos sociales. Para que nadie sospeche, susurró Mónica. En ese momento sonó su teléfono, una llamada del colegio. Señorita Thompson, lo siento, pero Emma ha tenido una crisis emocional en clase. En el colegio, Mónica encontró a su hija en la consulta del psicólogo. Emma estaba sentada con las manos sobre las rodillas. Jessica dijo que papá mentía, que escribieron en internet cómo engañaba a otras personas. Pero eso no es cierto, ¿verdad, mamá? Mónica sintió que se le estrujaba el corazón. Cariño, tenemos que hablar seriamente. En casa, cuando Emma se hubo calmado un poco, se sentaron en su habitación. Sabes, a veces los adultos pueden ser muy difíciles. Pueden hacer tanto cosas buenas como malas. ¿Tu padre está bien?, preguntó Emma en voz baja. Tu padre puede ser muy convincente, pero a veces tiene malas intenciones detrás de sus buenas palabras. ¿Por eso nos dejó? ¿Y a los demás también? Mónica abrazó a su hija. No es culpa tuya, ¿me oyes? Nunca fue culpa tuya. Al día siguiente, Mónica se reunió con su abogado. Tenemos testimonios de otras mujeres. Olivia está dispuesta a subir al estrado. Eso cambia el caso, asintió el abogado. Pero prepárate, luchará. Esa gente siempre lucha hasta el final, y tenía razón. A la semana siguiente, el periódico local publicó un artículo sobre un empresario de éxito que intenta restablecer la relación con su hija a pesar de la oposición de su ex mujer. David concedió entrevistas, mostró documentos sobre contribuciones benéficas y habló de remordimientos y cambios en su vida. Nos lleva ventaja, dijo Kelly mientras leía el artículo. Está creando una opinión pública a su favor, pero ahora Mónica sabía la verdad, y lo más difícil fue explicárselo a Emma. Cariño, ¿recuerdas cuando hablamos de la verdad? ¿Incluso cuando es dolorosa? Emma asintió sin levantar la vista. ¿Por eso papá ya no viene? Pero ahora sabemos quién es en realidad. Por la noche, Olivia llamó. Descubrió que me puse en contacto contigo. Amenaza con demandar mi negocio. Dice que arruinará mi reputación. No tengas miedo, dijo Mónica con firmeza. Ahora somos muchos. Ya no podrá manipularnos uno por uno. A la semana siguiente, en el tribunal, el abogado de David parecía menos confiado. Señoría, estas acusaciones no son más que un intento de manchar la reputación de mi cliente. ¿Reputación? El abogado de Mónica se levantó. Permítame presentar el testimonio de la SRA. Olivia Parker, esposa legítima del señor Thompson y de otras víctimas de su fraude. Mientras salían de la sala, Mónica notó cómo cambiaban los ojos de la gente. No de simpatía ni de condena, sino de comprensión. Por fin, todos veían el verdadero rostro tras la impecable máscara. En casa, Emma se sentó largo rato sobre su álbum de fotos. «Sabes, mamá, ahora lo entiendo. Habla bien, pero tiene el corazón frío». Mónica abrazó a su hija. Esta era quizá la verdad más dura, pero también la más importante, que tenían que aceptar juntas. Mónica se apresuró a ir a la sala de conferencias del hotel, donde en media hora iba a comenzar una importante reunión con socios europeos. De repente sonó el teléfono.
Una llamada de la guardería. Señorita Thompson, la voz de la profesora sonaba preocupada. Tiene que venir enseguida. Emma tiene una rabieta, no podemos calmarla. Cuando Mónica entró volando en la guardería, Emma estaba sentada en un rincón de la sala de juegos, abrazada a su osito de peluche favorito y sollozando. «Papá, papá ha dicho...» Emma sollozaba. «Que ya no me comprará helado, que es pobre, pobre, que le has quitado todos sus juguetes». «El señor Thompson vino esta mañana», explicó la maestra. Le trajo a Emma una muñeca nueva, pero luego, de repente empezó a decirle lo pobre que era, que vivía en una habitación pequeña. «Quiero a mi papá», dijo que no podía llevarme porque tú te llevaste su coche. En ese momento se abrió la puerta de la guardería. David estaba en el umbral con un traje caro y un maletín nuevo. Emma se quedó paralizada mirando a su padre con los ojos muy abiertos. «Papá, ¿dónde está tu viejo jersey?», preguntó en voz baja. «Dijiste que no tenías ropa bonita». David estaba confuso. «Emma, cariño, papá solo...» «¿Mentiste?». Emma abrazó más fuerte al oso. Como en el cuento del lobo, Mónica pudo ver cómo temblaba el labio inferior de su hija. A los 4 años, puede que los niños no entiendan intrigas complejas, pero pueden sentir una mentira en el corazón. «No quiero una muñeca nueva», dijo Emma de repente, y apartó el juguete que David había traído por la mañana. «Es de un tramposo». «Emma, escucha». «No». Emma se tapó los oídos con las manos como hacen los niños pequeños cuando no quieren oír algo. «Eres malo, quiero a mi madre, quiero a mi...». Corrió hacia Mónica y la abrazó por las piernas. En ese momento, los socios europeos entran en la guardería. Han venido a una reunión que Mónica había aplazado por la llamada de la guardería. Quedaron claramente impresionados por lo que vieron. «Señorita Thompson», dijo el socio principal, «buscamos algo más que una empresa de éxito con la que trabajar. Buscamos gente con principios». Miró a David, que seguía allí de pie con cara de confusión. «Y sabemos exactamente con quién no queremos tratar». Por la noche, cuando Mónica estaba acostando a Emma, se dio cuenta de que su hija había tirado todos los regalos de su padre a un rincón. «No los quiero», murmuró Emma con voz soñolienta. «No son de verdad». «¿Cómo que son falsos, cariño?» «Como papá, él tampoco es de verdad». Emma abrazó más fuerte a su viejo osito. «Mamá, ¿puedo dejar de verlo? Me hace daño». Se llevó la mano al pecho. Mónica abrazó a su hija, sintiendo cómo temblaba su cuerpecito. «Por supuesto, mi buena niña, nadie te obligará a hacer nada que no quieras». Y David lo perdió todo, no por la exposición ni por el juicio, sino por la simple capacidad de un niño de ver a través de las mentiras. Su propia hija, una niña de 4 años, con su corazón puro, sintió la falsedad tras la hermosa fachada. Y fue un veredicto contra el que ni los regalos caros ni las palabras bonitas pudieron ayudar. 5 años pasaron como un día. Mónica estaba sentada en su despacho, hojeando los informes trimestrales. Su empresa ocupaba ahora una planta entera en un centro de negocios, y la Asociación Europea había abierto nuevas oportunidades de desarrollo. «Mamá, estoy lista». Emma se asomó a su despacho. La tía Kelly la esperaba abajo. Hoy era un día especial. La primera actuación seria de Emma en un concurso de baile. Llevaba 2 años bailando y se había convertido en su verdadera pasión. De camino a la sala de conciertos, Mónica observó a su hija por el retrovisor. Emma estaba un poco nerviosa mientras jugueteaba con las cintas de su traje. «¿Estás nerviosa?», le preguntó Kelly al darse cuenta. «Un poco», admitió Emma. «¿Estás segura de que irás?». «Por supuesto, cariño. No iremos a ninguna parte». Muchas cosas habían cambiado a lo largo de los años. David ya no intentaba aparecer en sus vidas. Se había mudado a otro estado después del incidente de la guardería. Hubo rumores de que su empresa había quebrado, pero Mónica no hizo ningún seguimiento.
Emma seguía preguntando a veces por su padre, pero ahora eran preguntas diferentes. No ¿por qué se fue?, sino ¿por qué algunas personas no saben amar? Mónica intentaba responder con sinceridad, de acuerdo con la edad de su hija. Entre bastidores de la sala de conciertos, Emma abrazó de repente a su madre con fuerza. Gracias por no ser como él. ¿Qué quieres decir, cariño? Siempre estás ahí para mí, incluso cuando estás muy ocupada. Mónica sintió que algo se le oprimía en el pecho. Recordó todas las noches que había trabajado hasta tarde, todas las veces que había dudado si pasaba suficiente tiempo con su hija. Después de la actuación, Emma bailó estupendamente, aunque no ganó ningún premio. Las tres salieron a cenar. ¿Sabes qué?, dijo Kelly de repente. Conocí a Elizabeth en el supermercado. Mónica se puso tensa. Su suegra no aparecía en sus vidas desde hacía varios años. Es muy mayor, continuó Kelly. Preguntó por ti. Dijo que David se había vuelto a casar. ¿Y cómo estás tú?, le preguntó Mónica a su hija en voz baja. Emma se encogió de hombros sin levantar la vista de su postre. Estoy bien. No se trata de nosotros, ¿verdad? Por la noche, cuando llegaron a casa, Emma sacó su diario, un regalo de la psicóloga del colegio. A veces seguía escribiendo en él sus pensamientos, sobre todo cuando estaba preocupada por algo. «Mamá», preguntó de repente, «¿alguna vez te arrepientes de algo?» «¿De qué?» «Bueno, de todo, de haberme quedado sola, de que fuera tan duro». Mónica se sentó junto a su hija. «Sabes, a veces la vida no sale como la planeamos, pero eso no significa que no sea buena. Como nuestra antigua casa. Recuerda que queríamos vivir allí, pero tuvimos que mudarnos. Pero ahora tenemos esta, y es aún mejor». Mónica sonrió. Su hija solía ver las cosas con más sencillez y sabiduría que los adultos. A la mañana siguiente, de camino al trabajo, Mónica pensó en la conversación de ayer. No se había convertido en una superheroína, no se había vengado dramáticamente de su exmarido, no había encontrado un amor de cuento de hadas. Simplemente vivía, trabajaba y criaba a su hija, y quizá esa sencillez fuera la principal victoria. El teléfono vibró. Un mensaje de Emma. «Mamá, olvidé decírtelo, eres la mejor. PD, ¿y puedo pasar el fin de semana en casa de Lily?» Mónica sonrió. La vida continuaba con sus alegrías cotidianas, sus pequeños problemas y sus sencillas victorias. Y tenía su magia especial.